fiel y lo hemos visto y sabemos que Él es fiel. Él es fiel. Tenemos a ese Dios fiel, maravilloso. Maravilloso Dios que es fiel. Nosotros por naturaleza, los seres humanos, hombres y mujeres, somos infieles. Pero gracias a Dios que tenemos a un Dios fiel y dice que Él, dice, por el cual fuiste llamados, porque Él es un Dios fiel, ¿cierto? Él es ese Dios grande y maravilloso que es fiel. Hay una palabra que se llama, que es koinonía y significa comunión. Perdón, y aquí dice, perdón, por el cual fuisteis llamados a la comunión, ¿cierto? Entonces la comunión aquí significa koinonía y koinonía significa asociación. Entonces, ¿qué pasa? Entonces diríamos, fiel es Dios que fuisteis llamados a la asociación o comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una koinonía, ¿cierto? Una asociación. Tenemos una asociación con el Señor Jesucristo y le damos las gracias a nuestro Padre por esa fidelidad. Hemos visto su fidelidad todo el tiempo en esos momentos tan difíciles que hemos vivido. Hemos tenido luchas fuertes, pero hemos visto la fidelidad de ese Dios maravilloso. Entonces, qué bendición que tenemos el privilegio de ser asociados. Tenemos una asociación con el Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, qué bueno porque Él es nuestro socio. Tenemos esa asociación, la mejor asociación. Casi en el mundo las asociaciones no son buenas porque casi siempre hay problemas, hay dificultades, pero nosotros no tenemos esos problemas porque tenemos una asociación con Jesucristo y Él es una persona fiel, Él es una persona leal. Tenemos el mejor socio, ¿cierto? Qué bueno que tengamos ese asociado. Entonces, pero también esto implica que tengamos una relación íntima con Él, ¿sí? Que nosotros también seamos esas personas fieles, porque Jesucristo es fiel también, Dios es fiel, pero Él quiere que nosotros seamos también fieles, ¿cierto? Entonces, que seamos leales también. Entonces, nosotros sabemos que hay diferentes asociaciones, ¿cierto? Vemos que hay una asociación comercial, eso significa compañía o sociedad, donde las personas son dueñas conjuntamente de todo. Eso es una asociación comercial, ¿cierto? Pero también hay una asociación matrimonial. Y esa asociación es una relación de amor íntimo, una intimidad y una cercanía del hombre y la mujer, del esposo y la esposa. Entonces, pero la asociación más importante, porque también en el matrimonio, pues también muchas veces se falla, ¿no? Pero tenemos una asociación, la mejor asociación que es con el Señor. Con el Señor, esa es una relación que importantísima. Le pertenecemos a él y todo lo que él tiene me pertenece a mí o nos pertenece a cada uno. Entonces, él tiene un interés con nosotros, ¿cierto? Que todo lo que poseo, él puede ayudarnos a distribuirlo, a llevarlo a bien, a hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque tenemos al mejor asociado. Entonces, en la asociación matrimonial hay intereses comunes, ¿cierto? Todo es en común. Y así es con el Señor Jesucristo. Esa asociación es un interés en común. El interés de Él es que nosotros vivamos como esos hijos de Dios, ¿cierto? No, primero somos hijos de Dios, pero ahora tenemos una asociación con Jesucristo. Entonces, ya les decía, nuestros recursos le pertenecen a Él y los de Él nos pertenecen a nosotros. Entonces, todo lo que nuestro Padre Celestial le dio al Señor Jesucristo, nos pertenece a nosotros. Entonces, voy a comentarles, en una ocasión un joven comentó que él tenía un vicio y él, pues, nosotros sabemos que dejar un vicio no es fácil, ¿cierto? Y un día él entendió que su cuerpo era templo del Espíritu Santo, o sea que tenía una asociación con el Espíritu Santo, que él le pertenecía a Cristo, ¿cierto? Que él pertenecía a Cristo y Cristo le pertenecía a él. Entonces, él hizo una reflexión y dijo, pues si yo le pertenezco a él, si tengo una asociación con él, si tengo una intimidad con él, yo tengo que darle lo mejor de mi cuerpo. Y cuando él tuvo claridad, cuando él tuvo esa claridad, pues
fácilmente pudo salir de ese vicio, porque cuando nosotros tenemos la claridad de lo que somos en Cristo, de que somos hijos de Dios, si yo tengo claridad, mi vida va a ser diferente, mi vida es diferente, puedo vencer muchos obstáculos, puedo vencer las tentaciones, puedo vencer todo lo que viene a nuestras vidas cuando tenemos la claridad. Entonces, la comunión y asociación con Jesucristo es la solución para cada uno de nuestros problemas. Cuando tenemos muy claro quiénes somos en Cristo, quiénes somos como hijos de Dios, qué nos pertenece como hijos de Dios, ahí es cuando viene la solución a nuestras necesidades, a nuestros problemas y a todo lo que estemos viviendo en este tiempo y lo que seguiremos viviendo. Claridad, ¿cierto? Entonces, qué bendición. Entonces, podemos contar con la fidelidad de Él porque también, así como el Padre es fiel, su Hijo, podemos contar con la fidelidad de esa asociación. Tenemos que tener esa tranquilidad, esa seguridad. Entonces, eso es la solución para todos nuestros problemas, para todas las frustraciones de la vida, para todo lo que estemos viviendo en este tiempo, porque a veces nosotros nos pegamos es al ser humano, le creemos más al ser humano y siempre, siempre del hombre o del ser humano recibiremos desilusiones. Entonces, sabemos que tenemos esa asociación y nos es más fácil vivir una vida cristiana cuando estamos pegaditos a él, a ese socio, ¿cierto? A ese asociado. Pero cuando nos alejamos de él, cuando andamos como errantes, como llaneros solitarios, digamos así, nuestra vida cristiana no es fácil. Pero cuando contamos con Él todo el tiempo, tenemos la seguridad, la certeza de que Él está de nuestro lado, de que Él es el que nos ayuda, de que Él es el que nos levanta. Entonces, eh, tenemos esa tranquilidad, ¿cierto? Y podemos vivir conforme a lo que dice la palabra. Entonces, tenemos, a través de esa asociación y a través de esa que tenemos con Cristo, tenemos una seguridad de la vida eterna. Siempre, siempre vamos a tener esa convicción. No vamos a estar pensando, ¿será que sí es verdad? ¿Será que no es verdad? No, tenemos certeza. Tenemos una comunión perfecta, la mejor comunión con Cristo es la comunión perfecta. Y esa gracia que nos ha sido dada, que es un regalo, ¿no? Una gracia especial, la gracia del Señor Jesucristo. Esa gracia es el mismo Jesucristo. Entonces, qué bendición que lo tenemos de nuestro lado y debemos caminar de clara. Entonces sabemos que lo que Él tiene me pertenece, ¿cierto? Entonces todo lo que Dios, el Padre le dio nos pertenece a nosotros. Amén. Miremos ahí en Primera de Corintios 6:17. Primera de Corintios 6:17. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él, ¿cierto? Entonces, a través del nuevo nacimiento, tenemos una comunión íntima, tenemos una asociación. Dice que somos uno solo, ¿cierto? Uno solo. Entonces, fuimos diseñados, designados para vivir una vida en unión con Cristo. Esa es nuestra naturaleza, tener una unión con Cristo, porque Él vive en nuestro interior a través de su Santo Espíritu. Él está en nuestro interior. Entonces, qué privilegio. No somos cualquier persona y a veces nosotros como hijos de Dios nos sentimos como una cucarachita. Hay personas que se sienten mal, aún llevando mucho tiempo en el cristianismo, pero no han entendido esa relación que tienen con Cristo, no tienen la seguridad y la certeza, ¿cierto? Entonces somos partícipes de la vida divina de Jesucristo, esa vida especial, ¿cierto? De la divinidad de Él. Tenemos la divinidad de Él en nuestras vidas. Entonces somos partícipes de esa vida que Dios le dio a él, eso nosotros somos también partícipes. Miremos ahí en Segunda de Pedro, segundo libro de Pedro, capítulo 1,
versículo 3 y 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. Lo que les estaba diciendo, partícipes de esa naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, por la fidelidad de Dios, por ese amor fiel, por esa fidelidad que Él ha tenido, y Él nos vio a nosotros como fieles, nos llamó a cada uno y dijo, mire, allá está Teresa, allá está Arminda, allá está cada persona, las que estamos aquí reunidas. Él dijo, allá están mis fieles, están los fieles. Entonces, qué bendición que Él nos tuvo por fieles, ¿no? Y nos llamó. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener esa profunda comunión, que es una unión. Una unión, la mejor unión que nosotros podemos tener en el mundo es la unión con Cristo. Por lo tanto, las bendiciones, y tenemos grandes bendiciones por esta relación que tenemos con Él, ¿cierto? Sus promesas son gran incentivo para nuestras vidas por vivir ¿en qué? En santidad. Entonces, cada promesa que Él nos ha dado es un privilegio, es un incentivo que Él nos dio. Y ese incentivo entonces nos pertenece, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, nosotros debemos esas promesas hacerlas realidad en nuestras vidas. Entonces, por ser partícipes de la plenitud, somos partícipes aquí en la tierra, pero también en la gloria venidera, ¿cierto? En el futuro, donde vamos a estar con Cristo, donde vamos a reinar. Por lo tanto, entonces dice que renunciemos, ¿cierto? Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, de la concupiscencia, ¿cierto? Entonces, Dios nos llamó a ser personas apartadas, Él nos santificó, ¿cierto? Y sabe que es aparta de Él, ¿no? Siempre nuestra meta es la asociación con Cristo. Seguir adelante en lo que la palabra dice, aplicando la palabra a nuestras vidas. Entonces, nosotros somos los que elegimos, ¿no? Yo elijo vivir para Cristo, vivir en esa asociación, unidos a Cristo o apartados, ¿cierto? Entonces, por mucho que el Señor Jesucristo nos ame y desee participar en nuestras vidas, esto no lo hará tomar decisiones por nosotros, ¿cierto? Él nos ama en gran manera. Él es nuestro asociado, ¿cierto? Pero hay cosas que nosotros debemos tomar decisiones nosotros por nuestra cuenta. Haz lo otro. No, no somos nosotros, porque sí, él está ahí para hacer su obra, Él está ahí para darnos, para bendecirnos, pero hay muchas cosas que nosotros tenemos que tomar esas decisiones, ¿cierto? Y esa decisión es que tomar la decisión de ser radical en muchas cosas que no le agradan a Dios. Ser radicales, ¿sí? Porque a veces nosotros no somos radicales y por eso le damos oportunidad al enemigo, porque no hemos sido radicales en muchas cosas del mundo, en dejar muchas cosas que nos distraen de la presencia de Dios, que nos distraen del plan de Dios, que nos distraen del propósito de Dios. Entonces, tomar esas decisiones, elegir a quién le voy a servir. Sí, si voy a servir a Cristo, si voy a estar con nuestro Padre Celestial o voy a estar tibio, que voy a ser tibio, ¿sí? Porque hay muchas personas que son tibias y la palabra nos dice que los tibios Él los vomitará. Entonces, tomar una decisión radical, tenemos que tomar esas decisiones radicales en muchas cosas de nuestra vida, en muchos hábitos que tenemos. A veces le damos más oportunidad a las cosas del mundo, le damos más privilegio, le damos el primer lugar a muchas cosas del mundo antes que dárselas al Señor. Entonces, dale ese lugar privilegiado siempre. Listo, vamos a ir a Santiago 4:8.
Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y a vosotros. Santiago 4:8, acercarnos a Él, ¿cierto? Dice, pecadores, pecadores, limpian vosotros de doble ánimo, pues lógico que no se va a acercar, y aquí lo dice la palabra, ¿cierto? Entonces, Reina Valera actual dice, allegaos a Dios, y Él se allegará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad sus corazones, ¿cierto? Entonces, hay personas que son de doble ánimo, ¿cierto? Entonces, eso está hablando a hijos de Dios. Una persona de doble ánimo es la que intenta aferrarse a Dios y estar en el mundo al mismo tiempo. Estas son personas de doble ánimo. Hoy quiero alabar a Dios, hoy quiero estar en la presencia de Dios, hoy tengo necesidad de orar, entonces hoy tengo un problema, entonces voy a estar en la presencia de Dios y voy a orar todo el tiempo y voy a hacer esto y voy a lo otro. Y al otro día, entonces ya, bueno, como ya tuvo la respuesta, entonces ya ese es doble ánimo, ¿sí? Entonces ya se alejó de Dios, entonces quiere estar también en el mundo y de pronto otra vez tiene otra necesidad y vuelve y dice, pero voy a orar a Dios. Y así no debe ser. Nosotros tenemos que tomar, por eso elegir, tomar una decisión radical. Entonces, la mente y el corazón deben estar dirigidos solo hacia Él. Nuestra mente y nuestro corazón conectaditos, siempre conectaditos, porque si yo tomo una decisión radical, mi mente debe ser la mente de Cristo. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y llevar nuestra mente cautiva a la obediencia a Cristo, ¿cierto? Y nuestro corazón, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué hay en el corazón? Dice que de todo lo bueno y todo lo malo sale del corazón, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay en el corazón? Entonces, reconocer al Señor, reconocer su señorío, reconocer su presencia, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, nosotros podemos estar conectaditos con Él, conectaditos, porque a veces hay personas que tienen ideas erróneas, hay personas que les han enseñado cosas que no son, que si no es en X sitio, que si no es a X hora, que si no es de tal manera, que si no es de la otra manera, no podemos estar conectados con Él y no es así. El privilegio que tenemos también es de estar con Él todo el tiempo. Si voy en la calle, si estoy haciendo lo que esté haciendo en la casa, qué bueno, qué bendición que podemos estar con Él. Entonces, permanecer todo el tiempo en esa comunión. Cuando nosotros permanecemos en esa comunión con Él, con esa conexión con Él, entonces podemos llevar una vida cristiana diferente, ¿no? De victoria, de bendición. Ese es el secreto, estar conectaditos todo el tiempo con Él. ¿Por qué? Porque eso nos da paz y tranquilidad, ¿cierto? Entonces, tendremos una vida productiva y una vida pacífica. Y el enemigo no tiene lugar en nuestras vidas. Entonces, su vida fluye a través de nosotros, por lo tanto, somos personas muy productivas, somos personas muy efectivas, ¿cierto? Entonces, pegaditos a él, podemos ¿qué? Resistir las acechanzas del diablo. Sabemos que él anda como león rugiente todo el tiempo él está mirando a ver cómo poder apresar a los cristianos, ¿sí? A nosotros porque a los del mundo no, porque los del mundo le pertenecen a él, ¿cierto? Y nosotros somos los que fuimos rebeldes con él, con el diablo, y huimos de su presencia. Entonces, cuando nosotros estamos conectaditos con Cristo, pegaditos ahí a él, todo el tiempo alabando, exaltando y glorificando su nombre, el diablo no tiene lugar en nuestras vidas. Él huye de nosotros, él se aleja. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere estar en compañía con Dios. Con nosotros, como estamos en la compañía con Dios, él no puede estar ahí. Él detesta, él odia a Dios y él nos odia a nosotros también. Entonces, sabemos que él nos odia y por eso debemos cada día ¿qué le diría yo?
ese lugar a Dios para que el diablo esté allí oprimido y deprimido. Cada vez que nosotros nos levantemos en las mañanas, el diablo está temblando, que esté temblando cada día. ¿Por qué? Porque nos levantamos a hacerle daño al infierno mismo. Entonces, el consejo es vivir pegaditos, ¿sí? Nuestra mente, nuestro corazón, que esté siempre conectado con ese socio que tenemos, porque tenemos una asociación, ¿cierto? Entonces, conectaditos. Entonces, esta mañana la apertura era el Salmo 23, nuestra pastora también nos habló del Salmo 23. Entonces aquí dice que un lobo nunca ataca a una oveja. Y nos hablaban de ese pastor maravilloso, ¿no? Que es Jesucristo, ese pastor que nos cuida todo el tiempo, ese pastor que está a nuestro lado, ese pastor que nunca nos abandona. Entonces, cuanto más cerca estemos a ese pastor, el lobo no puede acercarse, ese diablo mentiroso no puede acercarse a nuestras vidas. Entonces, estaremos siempre seguros, muy seguros, cuando tenemos esa unidad, esa comunión, esa coinonía, estaremos ahí seguros, ¿cierto? Con ese pastor, que es el pastor maravilloso, el cual nos cuida todo el tiempo. Entonces, lo que pasa es que a veces nosotros desanimamos por cualquier cosa, ¿no? De pronto porque no recibimos una respuesta rápida, de pronto porque no vimos la respuesta en ese momento, entonces la gente dice, ay no, pero yo tanto que he orado y no he visto el poder de Dios y no he visto no he visto cómo se manifiesta, entonces la gente se desanima, ¿cierto? Y se van alejando del Señor. Entonces, y eso es lo que hace el enemigo, ¿cierto? Y el enemigo se pone feliz y la carne, nosotros tenemos que tener esta carne sujeta, estar ahí pegaditos, someter la carne todo el tiempo, porque la carne es la que siempre, la carne se disgusta, la carne no, cuando nos hablan de la palabra y el Señor habla a nuestro corazón, la carne se afecta y la carne se disgusta. Entonces, por eso nosotros tenemos que someter esta carne. Y sabe, una forma muy buena y excelente para someter la carne es el ayuno. Ayunar cosas, ¿no? No necesariamente todo el tiempo, nos lo han enseñado, nuestra pastora nos lo ha enseñado, dejar cosas, ¿sí? Yo ayuno de cosas que están quitándome el primer lugar de Dios. Entonces, dejar cosas, esa es una parte del ayuno. ¿Por qué? Porque estoy muriendo a esta carne. Entonces, decirle al Señor, bueno, yo hoy voy a dejar de hacer X cosa que me gusta hacer a diario, constantemente, y hoy te entrego esto, Señor, y voy a morir a todo esto. Entonces ahí estamos sujetando la carne, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nuestra carne esté allí bien sometidita. Él quiere que estemos bien pegaditos a Él, bien sometiditos a Él. Entonces, bueno, vamos a ir a Primera de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3. Y nos dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con otros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, dice que ¿qué? La verdadera comunión. Dice, lo que hemos oído y hemos anunciado para que también vosotros tengáis comunión con otros, ¿cierto? Bueno, tenemos comunión con otros, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, bueno, pero, y dice que nuestra comunión verdadera es, la mejor comunión tiene que ser con el Padre y con el Señor Jesucristo. Entonces, cuando yo y cada uno de nosotros tenemos una verdadera comunión con Él, nuestra vida va a cambiar por completo. Nuestra vida va a ser diferente, diferente. Vivimos siempre en victoria. Sea que hayan problemas, sí. Vienen dificultades, claro que sí. Pero como tenemos claro esa comunión con Él, tenemos esa relación íntima con Él, nuestra vida va a ser diferente. Entonces, si viene una prueba, una dificultad, no nos va a coger desprevenidos. ¿Por qué? Porque nuestra vida está conectada con Él y tenemos una comunión con Él, ¿cierto? Una unión con Él. Tenemos esa coinonía.
Entonces, esa era la palabra que Dios colocaba en mi corazón para hoy compartir. Es algo que ya el Señor nos ha hablado, que ya nos lo han dicho varias veces, ¿cierto? Pero si el Señor no lo recalca, si el Señor coloca que sigamos en unión, de esa unión con Él, es porque nosotros necesitamos estar cada día más cerca a Él, cada día. No descuidar, no descuidar ni todo el plan, las metas que Dios tiene con nosotros. Amén. Entonces, vamos a darle gracias a nuestro Padre por su palabra. Vamos a darle gracias a Dios porque tenemos ese Dios maravilloso y ese Dios fiel, el cual nos escogió, el cual nos llamó y que tenemos esa naturaleza de Él, porque como tenemos a Cristo en nuestro corazón, como somos hijos de Dios, entonces ya tenemos que ser esas personas fieles, ¿sí? Así, antes no éramos fieles ni leales, pero ahora somos fieles porque tenemos la misma naturaleza de Él. Entonces, cuando nosotros seguimos siendo fieles a Dios, podemos ser fieles a las demás personas. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos toda la gloria, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias porque nos llamaste a ser fieles, Señor. Tú nos viste por fieles, tú nos escogiste y te damos gracias porque tú eres el mayor ejemplo, Señor. Gracias, Dios, por ser ese ejemplo maravilloso. Gracias por Jesucristo. Gracias, gracias porque con Él tenemos una asociación. Somos asociados, bendito Dios, y tenemos esa comunión. Somos privilegiados, bendito Padre. Hemos sido privilegiados por el llamado que nos hiciste, Padre. Entonces te damos gracias, bendito Dios. Ayúdanos a tener cada día esa relación íntima con nuestro Señor Jesucristo, esa relación con el Espíritu Santo, una intimidad, Señor. Gracias, gracias, bendito Dios. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Gracias porque somos hijos tuyos, por el privilegio de ser hijos tuyos, bendito Dios. Gracias, papito Dios. Gracias porque todas las cosas que posee Jesucristo nos pertenecen y lo que nosotros tenemos le pertenecen a Él también, bendito Dios. Nada nos pertenece a nosotros. Nada es de nosotros, Señor. Por eso te damos la gloria a ti, Padre, por recordarnos tu palabra, por enseñarnos, Señor, de que somos asociados, Señor, que tenemos una asociación, Padre. Gracias, bendito Dios. Te alabamos, te bendecimos, Padre, porque cada día podemos estar más pegaditos y cada día anhelamos crecer. Por eso te pedimos que nos llenes de tu llenar nuestra mente y nuestro corazón y para poder desechar todo aquello que no viene de ti. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes, Espíritu de Dios, a dejar todo aquello, ese pasado que nos agobia a veces, esas tristezas, esos dolores que a veces tenemos por un pasado, Señor, y que no nos deja tener esa comunión íntima contigo. Gracias, gracias porque tú has sanado nuestra mente y has limpiado nuestros corazones, Señor. Pero si hay algo todavía en nuestro corazón, lo queremos desechar en el nombre de Jesús. Gracias, gracias por esa unión, por esa comunión, Señor, por esa unidad íntima, Señor, con el Espíritu Santo, que sea nuestro amigo fiel, nuestro amigo ideal, nuestro compañero todo el tiempo, Señor. Gracias, gracias, papito Dios. Gracias por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y seguirás haciendo, porque nos has hecho partícipes de la naturaleza divina en Cristo Jesús. Muchas gracias, papito bueno, porque estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, bendito Dios. Por eso te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Señor, dejamos esta semana en tus manos y sabemos que hay cielos abiertos con tremendas cosas en justicia. Gracias porque tú eres ese pastor maravilloso y porque estamos unidos a ti, Señor, porque cada día estaremos más pegaditos a ti. Por lo tanto, te damos a ti la gloria, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo Jesucristo, y gracias Espíritu Santo. Amén y amén.
Bueno, que sea un tiempo maravilloso, una semana de bendición. Bueno, amén, muchas gracias. Muchas gracias por la palabra, muchas gracias